Introducción. Por medio de la guía número 4 se analizarán los diferentes temas que componen la política macroeconómica, entendiendo de esta manera el comportamiento del mercado y sus distintos elementos. Asimismo, se conocerán los diferentes hechos históricos determinantes en el desarrollo de la economía monetaria, los precedentes, actores y los diferentes métodos propuestos hasta llegar al actual. Por otro lado, se analizarán los diferentes organismos internacionales que velan por el bienestar y la libertad de los mercados. Finalmente, se estudiarán los hechos relevantes de las crisis económicas, el impacto que tienen en el entorno global, cómo afectan a los países tanto a nivel interno como externo, su importancia para la toma de decisiones de los empresarios, especialmente se realizará un análisis del sector de los bancos de sangre. En esta presentación trataremos conceptos sobre el mercado internacional y sus transacciones. Esto significa sistema monetario internacional. Veremos cómo este se regula por el libre mercado, así como la regulación de la banca central de cada país en el control de sus monedas y que éstas mantengan una fortaleza frente al tipo de cambio de las demás. In this presentation, we discuss the concept of the international market and its transactions. This means international monetary system. We will see how this is regulated by the free market as well as a regulation by the central bank of each country to control their currencies and that these maintain a strength against the exchange rate of the others. Para las naciones es muy importante conocer las reglas de juego, las que deberán cumplir para su participación comercial en el ámbito mundial. Es por ello que tras la depresión que se sufrió tras la Segunda Guerra Mundial, era primordial que las naciones volvieran a organizarse y a empezar a mirar hacia la recuperación y reconstrucción de los países, especialmente en la zona europea, quienes llevaron la peor parte en ese evento bélico. Estados Unidos tenía en ese momento una ventaja económica, ya que era el proveedor del armamento usado en la guerra, la materia prima, alimentos y era quien mantenía la reserva de oro. Asimismo, realizaba los préstamos a las partes involucradas en la guerra. De esta manera se convirtió en la primera potencia económica mundial. Las previsiones de paz se esperaba que traerían una depresión económica como la ocurrida en los años 30. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, vio en la creación de una orden posguerra la manera de garantizar la prosperidad de Estados Unidos para las siguientes décadas. Es así como en el año 1944, las Naciones Unidas, que en ese momento no estaban establecidas formalmente hasta el año 1945, convocaron una conferencia monetaria y financiera para rediseñar la situación económica y social posguerra. Es así como se llamó a la conferencia de Bretton Woods, una reunión a la que fueron llamadas 44 naciones aliadas en el hotel norteamericano Bretton Woods en New Hampshire. En esta reunión se presentaron dos propuestas para el rediseño económico. La propuesta inglesa de Milton Keynes proponía la creación de una orden internacional de compensación, el International Trading Union, la Unión Internacional de Compensaciones, capaz de emitir una moneda internacional vinculada a las monedas fuertes, así los países con excedentes financiaban a los países con déficit y de esta manera cubrir los desequilibrios en las balanzas de pago de los países miembros. Teniendo en cuenta que Estados Unidos en ese momento poseía el 80% de la reserva de oro, por lo que esta propuesta no le convenía mucho a sus intereses. En contraparte estaba la propuesta de Harry Dexter White, que proponía la creación de dos instituciones de orden mundial,
el Fondo Monetario Internacional y un Banco para la Reconstrucción de las Naciones Unidas y Asociadas denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Comercio, posteriormente llamado Banco Mundial. En esta conferencia, los países industrializados prefirieron votar por la propuesta de White, dando paso a la creación de tres instituciones, las dos primeras en el año 1944 y la tercera en el año 1947. El Fondo Monetario Internacional es el encargado de hacer cumplir las reglas acordadas en lo referente al comercio y a las finanzas internacionales. Asimismo, era el responsable de establecer las facilidades de préstamos para aquellas naciones con dificultades en balanzas de pago. Por otro lado, el Banco Mundial era el encargado de financiar el desarrollo de las naciones a largo plazo. Posteriormente, en el año 1947, se crea el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, GATT, encargado de la liberación del comercio mundial y la reducción de las barreras arancelarias. Posteriormente, se convirtió en la Organización Internacional de Comercio, con objetivos paralelos al Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del Acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y obtener transacciones con un tipo de cambio estable con predominancia del dólar. Es así como los Estados Unidos se convirtieron en el banquero más importante al tener como moneda de cambio el oro versus el dólar. Los países debían poner valor a su moneda y de esta manera los Estados Unidos consiguieron en pocos años que las naciones aliadas tuvieran un endeudamiento bastante importante. En el año 1957 hubo una escasez de dólares por los préstamos adquiridos para la reconstrucción europea. Los dólares eran usados en todo el mundo. Posteriormente, el valor del dólar entra en crisis. En 1971, Estados Unidos perdió la cobertura de oro. El alto déficit de Estados Unidos ocasiona especulaciones en las otras naciones con la devaluación del dólar. En 1971, el presidente Richard Nixon cancela la conversión de oro en dólares y devalúa la moneda un 10%. En 1973, el dólar vuelve a devaluar hasta que en el transcurso de los años 1971 a 1973, el dólar finaliza su conversión en oro y las monedas fuertes como el marco alemán, el yen y la libra esterlina empiezan a flotar libremente. Es así como las tasas de cambio ya no eran el principal método usado por los gobiernos al resistirse a asumir la inflación de Estados Unidos por los tipos de cambios fijos. Estos acontecimientos finalizaron el Acuerdo de Bretton Woods. Las organizaciones creadas en este acuerdo siguen vigentes y son de gran relevancia para el desarrollo económico mundial. La banca libre permite a los bancos comerciales a que sus servicios sean regulados por el mismo mercado y no por una entidad específica, o en su defecto, que no sean tan estrictas, así como el caso colombiano o muchos otros países que anteriormente tenían una banca libre. En Colombia, por ejemplo, la banca libre no funcionó porque esta libertad absoluta generó un descontrol en la emisión del dinero y el mal control de la inflación. Por ende, se considera que la mejor manera de conseguir que una economía y una moneda sea estable es a través de un banco central que emita y regule una cantidad específica de dinero y que sea este suficiente y confiable para que todos los ciudadanos de un territorio específico la puedan utilizar y que busca que la economía tenga una solidez y estabilidad en términos monetarios para su crecimiento. También que un banco central regule las tasas de inflación. Esto puede generar un control para que los bancos comerciales
no pongan o impongan las tarifas que a ellos les convenga. Banca central. La banca central apareció como la instancia encargada de actuar como única. Servicios médicos y crisis financiera. Según el Ministerio de Salud, antes de que finalizara el año 2016, 250 hospitales públicos de los 947 existentes en el país se encontraban en alto y mediano riesgo financiero. Esta situación dificulta aún más la atención de los usuarios, como en el caso de diferentes pacientes, en donde las clínicas se han visto obligados a reducir número de camas, así como cerrar servicios primordiales como pediatría, cirugía general, obstetricia y cardiología, entre otros. Lo anterior repercute de manera directa en calidad de servicio y en el acceso a la atención, que según cifras de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, cada día tiene más demanda, pues de acuerdo con la entidad entre 2010 y 2015 el número de afiliados creció en 9.2%. El conjunto de clínicas y hospitales que representan más de 80% de la oferta hospitalaria de salud en los diferentes departamentos y con quienes el sistema de salud acumula deudas del orden de los 2 billones de pesos, se considera indispensable que se normalice el flujo de recursos en el sistema de salud, que se llegue a una conciliación con todos los aseguradores y el gobierno nacional para tomar medidas contundentes respecto al pago de carteras en las diferentes instituciones. La situación que se vive hoy en el sistema de salud por hoy es tan crítica que en menos de 6 meses el país podría estar enfrentado a una inminente crisis social tras el posible cierre de demás entidades de salud en el territorio nacional. Explica Juan Edgar Marín, gerente de servicios y vocero de la Alianza Somos 1, Somos 14 más 1. The international monetary system is regulated by agreement and rules between countries for the purpose of commercial activities, which produce that all types of transactions at the international level of trade or investment are made with different types of currencies. It is very important that in the monetary system is present the capacity to create international liquidity that is related to the set of international assets in the hands of central banks that can be used to compensate situations of deficit imbalance of payments and maintain a certain parity of their coins.